Gracias por el pase allá en los estudios. Me encuentro con la profesora Natalia Sánchez, investigadora de nuestra Universidad del Zulia, siempre muy gentil con nosotros en aceptar la invitación. Rápidamente quiero conversar con ella porque el gobierno nacional continúa anunciando nuevas misiones. Creo que es Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y otras de orden social. Son tantas que realmente no. Entonces, me gustaría conocer la opinión de Natalia Sánchez en torno a si considera o no considera necesario que el gobierno revise un poco mejor su estrategia social, que si la estrategia social del gobierno de crear más misiones, eso no es conveniente en este momento de gran depresión económica, de gran crisis, de reducción de los precios del petróleo, etc. Adelante. Gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Bueno, fíjate, sin duda que si estuviésemos frente a un gobierno con una racionalidad, digamos, orientada al bienestar de los venezolanos, sin duda que se revisarían las misiones, porque por supuesto eso es una política social complementaria, compensatoria, que es importante en contextos de pobreza como las nuestras, pero sin duda los resultados de esa acción, cuando se han medido, las universidades la han medido, el gobierno lo único que hace es decir qué es lo que hace, pero no si lo que está haciendo sirve para algo. Cuando las universidades miden cuál es el impacto de las misiones, recuerdo que la vez que la medimos nosotros aquí en la Universidad del Zulia, en la facultad, nos dio algo así como que las misiones que tenían un poquito más de impacto a nivel de los estratos D eran las misiones relativas al subsidio de alimentos, a Mercal, y la misión identidad, porque ahí entrábamos todos, es decir, todo el que se quisiera sacar la cédula, sacar el pasaporte, bueno, eso entonces por supuesto el impacto general, y la misión barrio adentro. Pero la misión barrio adentro, esas eran las que tenían mayor impacto, pero la misión barrio adentro, cuando nosotros medimos por estrato el impacto, nos dimos cuenta que solamente un 16% de las personas de estrato E, es decir, los pobres más pobres, son beneficiarios de barrio adentro. Y cuando medíamos qué porcentaje de pobres más pobres eran beneficiarios de Mercal, entonces el impacto se reducía a 11%. Entonces, ¿qué significa eso? Y luego algo similar le sucedió a la gente de la Universidad Católica, a la gente de la Simón Bolívar, con el último estudio que presentaron, donde más o menos son cifras similares. Creo que acá es un poco menor, pero a nivel nacional es más o menos similar. Eso significa que las misiones que son, en ese caso, una política compensatoria, ni siquiera están llegando a la gente que tienen efectivamente que llegar. ¿Por qué? Porque se difunden, se pierden. Hay una gente que es beneficiaria que no es la gente que es que necesita realmente esas misiones, porque no es la gente, no son los estratos más pobres, ¿no? Con estas cifras lo que te quiero referir es a que, si bien no solamente hay que revisar las misiones que en algún momento tuvieron un impacto, aunque fuera muy pequeño, sino que también hay que revisar el lente por el cual estás haciendo las cosas como gobierno. No luce que si no revisas las primeras que sacaste, no luce que las nuevas sean para tener un impacto en la población, luce que más bien sea con un fin político, es decir, como esto me sirvió, o yo supongo que me sirvió, me dio dividendos políticos en los años anteriores, entonces yo supongo que haciendo lo mismo, o algo similar, o algo parecido, poniendo nombres sexy, poniendo nombres rimbombantes, pues eso le va a hacer que yo gane capital político. Cuando pues la política estructural está abandonada, la educación está abandonada, la salud está abandonada, la infraestructura de servicios en el país está abandonada. Y esas son las políticas, y la seguridad está abandonada. Esas son las políticas centrales, estructurales, que son las que tienen una relación directamente proporcional a la posibilidad de generar un bienestar mayor. ¿La pobreza en Venezuela ha disminuido? ¿Cuáles son los índices de pobreza que se tienen en Venezuela? La pobreza en Venezuela no ha disminuido. La pobreza en Venezuela desde la década de los 80 sube, baja, sube un poquito, baja un poquito, sube un poquito, baja un poquito. La última vez que las universidades nacionales midieron, dio 48% de personas en Venezuela pobres. La última vez que nosotros medimos aquí en el Zulia nos daba 52% de personas pobres. Es decir, que estamos hablando de una pobreza definitivamente estructural, asociada precisamente a que no han habido políticas de ampliación de capital humano para que la gente no subsista siendo pobre, sino que deje de ser pobre. Las colas para comprar los productos es porque la gente tiene más cobres, más reales.
tiene un mejor poder adquisitivo, por lo tanto tiene dinero para gastar. Esa es una argumentación de algunos voceros del gobierno. ¿Tú qué opinas? Sí, fíjate, a veces uno se asombra de los cuentos que nos echan desde las pantallas de televisión los representantes del gobierno, ¿no? Es decir eso es negar absolutamente el fracaso de una política económica que fue la que condujo a que haya desabastecimiento y haya inflación. Pero claro, como yo no puedo decir eso, porque si yo digo eso estoy reconociendo que mi política está errada, entonces he hecho un cuento de camino, es decir, como las abuelas que le cuentan a los niños cosas para que hay monstruos en la noche para que no salgas al patio, ¿me entiendes? Entonces no es que nosotros lo hemos hecho mal, es que la gente ahora es que está comiendo carne. Claro, ya la gente dejó de comer perrarina y ahora está comiendo carne. Nosotros siempre hemos dicho que el pobre en Venezuela nunca ha comido perrarina porque la perrarina siempre ha sido más cara que la carne de tercera. Por lo tanto, quienes dicen eso solamente están apostando a algo que dibujó muy bien Cabruja en el proyecto Pobreza, con un cuadro en el 97. Decía, los pobres en Venezuela lo que estamos es mal dibujados. Es decir, se le asignan una cantidad de atributos a los pobres en Venezuela que efectivamente no tienen y se le asignan porque no se conocen. Y no se conocen porque siempre han sido utilizados como una estrategia para lograr el poder político. Finalmente, tenemos ya poco tiempo, podemos afirmar que en Venezuela ha existido en la última década una movilidad social. El pobre ha podido pasar de su condición de pobre a clase media, el de clase media a la clase superior. ¿Cómo ha sido ese comportamiento social, Natalia? Fíjate, el ascenso que se ha dado en Venezuela, hablando de los últimos 15 años, podríamos hablar de que en el 2007-2008, con el boom de consumo del venezolano, el venezolano pudo sentir que podía comprar corotos, ¿no? Y eso lo hemos sentido los venezolanos en otros años, ¿no? En otras décadas. Sin embargo, cuando dejamos de poder comprar corotos, entonces otra vez nos damos cuenta de la realidad, es decir, de lo que somos como país, lo que somos como país en términos de lo productivos o no productivos que somos, los dependientes o no dependientes que somos de la renta petrolera. Al final, lo que significa esto es que el ascenso mantenido del venezolano en las últimas 2 décadas no ha sido posible. Lo que ha sido posible es que el venezolano arreglara su casa, pero la calle se le estaba destruyendo. Si sale a la calle le pegan un tiro, si sale un poquito más allá ve la basura, si camina 3 cuadras más allá y va a un dispensario está cerrado, o si va a un hospital no consigue nada. Es decir, no se ha logrado la sostenibilidad de lo que pudo haber sido esa generación de un ingreso extra, que es lo que se llama calidad de vida. Perfecto, pero hay mucha gente que hoy recibe un dinero que antes no lo recibía, ¿no? Las millones, porque son un montón, bueno, etcétera, etcétera. Ese dinero que está yendo a los bolsillos de una clase social, aquí no hay un electricista, no hay un carpintero, no hay un herrero, no hay un plomero, porque están en su casa recibiendo un subsidio. Bueno, ¿eso ha impactado socialmente, positivamente, o es un simple 11% de personas beneficiadas de esa política? Fíjate, cuando tú tienes un país que está dividido por la mitad, no en términos políticos, sino en términos de pobreza, es decir, la mitad del país es pobre, tú sabes que todo lo que se ha hecho para reducir la pobreza no ha servido para nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado, otra vez, es que la política social ha sido vista como una tarjeta política para ganar adición política en momentos determinados. Entonces, claro, no es ni tanta gente la que ha sido beneficiaria, por lo que ya conversábamos, ni es la gente que ha debido ser beneficiaria, que es la gente más pobre, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo que los pobres sobrevivan, y más o menos, y a duras penas, y con la inflación y con la realidad actual, entonces cada vez sobreviven menos. Pero nunca logramos hacer que dejaran de ser pobres, porque para que dejen de ser pobres el énfasis tiene que ser en educación, en salud, en vivienda y en seguridad. Entonces aquí pudiéramos decir aquel refrán: cuando el pobre, ¿cómo es? Cuando el pobre lava, llueve. Es decir, ahora que tienen unos cobritos, no tienen dónde comprar la comida y los electrodomésticos están por las nubes. Bueno, muchas gracias, Natalia. Una pregunta final cortica porque el tiempo se nos venció. ¿Cómo es la clasificación de las clases sociales? Hay clase A, B, C, A.1, A.2, B.3, 4.4. ¿Cómo
es la clasificación social en Venezuela? ¿Hay 3 clases sociales o 10 clases sociales? Fíjate, depende del método que utilices, ¿no? Nosotros manejamos 5 estratos socioeconómicos, A, B, C, D, ¿no? E, y puedes manejar, si lo quieres entender un poquito más simple, en Venezuela podemos estar hablando de una élite muy pequeña, menos de un 1.2% de la población, un sector profesional, un gran, enorme, increíblemente grande sector popular, que es ese sector aspiracional, que trabaja, que no pasa hambre, pero que cada vez se las ve más complicadas, que es el sector que, bueno, que siempre está tratando de completar, exacto, y una gran cantidad de venezolanos. Bueno, gracias. Natalia. Un inmenso placer. Adelante en los estudios, vamos a la pausa y regresamos.